¿Qué tal? Por aquí les habla y les saluda Sin Mentiras. Miren, hace pocos días se reseñaba una información de que varios buques cargados de alimentos llegaron desde el exterior para Venezuela para abastecer el mercado interno venezolano con distintos rubros, productos. Venían de Turquía, de Brasil. Y eso nos impulsa a explicar claramente si hay o no hay bloqueo, si Venezuela venció o no venció el bloqueo. Yo antes quiero hacerte dos precisiones. En primer lugar, Venezuela tiene 350 sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Solamente se han levantado dos sanciones, la de puertos y la de venta de diésel para hospitales y este tipo de cosas. Bien. Ahora, ¿cuál es la percepción que yo tengo como periodista? Que efectivamente el bloqueo continúa, las sanciones no se han levantado, pero Venezuela le ha abierto un boquete, una tronera al bloqueo, y por ahí se está metiendo todo. Y el país del norte no puede evitarlo. Y te voy a decir por qué. Te voy a dar los razonamientos técnicos y políticos. Mira, en la actualidad, nosotros en Venezuela se estamos peleando con el oro. Tete a tete con Guaidó. Guaidó quiere su oro, nosotros todos los venezolanos queremos que esté aquí en el Banco Central de Venezuela. Hace 48 horas vino la encargada de negocios del Reino Unido aquí a hablar con Arreaza, con el canciller. Eso te manda una señal de que próximamente ese oro, cuidado, y el Banco de Inglaterra termina dándonos ese oro a nosotros. Vamos a esperar. Se pelea cada sanción. Ahí estamos en la mesa de diálogo, exigiendo al gobierno gringo que levante las sanciones. Se están enviando cada día más tanqueros y barcos cargados full de crudo a China, a Malasia, a Asia. Se envían. Se recibe ya gasoil, derivados, componentes. Se está maniobrando desde el punto de vista de la ingeniería financiera para el pago a proveedores en el exterior. Se está intentando recuperar la industria petrolera. Nos acabamos de sentar con empresarios venezolanos. Todos esos empresarios son golpistas. Han estado en todos los golpes de Estado en los últimos 20 años aquí en Venezuela. Los sentamos en la mesa de discusión. Quieren trabajar por el país, dicen ellos. Ese es un paso también importante. Ya no hemos visto más guarimba ni amenazas de guarimba. El Coqui salió huyendo por allá por Colombia, anda por Colombia. Los mercenarios de la operación Macuto fueron eliminados. Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio están allí calladitos, sentados en una mesa de negociación porque se quiere meterlo por la ruta democrática del voto, con el aval de Rusia, del país poderoso. Estamos recibiendo inversiones en secreto a través de la ley, la ley antibloqueo. Y por el lado del país gringo, ahorita mismo, el país de las hamburguesas no quiere rollos con Venezuela. No quiere. Está un momento cumbre, está un momento muy difícil donde su influencia se ha resquebrajado en el mundo notoriamente. El avance de China y de Rusia es imparable. Y nosotros hemos hecho videos precisamente para irle mostrando cómo está cambiando a pasos agigantados la geopolítica. Y los señores del norte no quieren tener problemas con Venezuela porque necesitan este mercado, porque Venezuela es la barrera, la puerta que le abre prácticamente la compuerta a los rusos y a los chinos y a los iraníes para entrar ya de lleno en este hemisferio, si es que ya no lo han hecho y ya han dado pasos claves en ese sentido. No quieren además los gringos perder sus empresas petroleras que tienen aquí, sus transnacionales. Quieren sacar riquezas de Venezuela. No quiere que China y Rusia sigan avanzando. Han relajado algunas sanciones
no las más duras, pero las han relajado poco a poco. Ya no están persiguiendo a muerte nuestros tanqueros, pero sí le siguen haciendo un monitoreo. Están un poco más laxos en ese sentido. Han relajado la venta de crudo de Venezuela, dando espacio a lo que sucede allí en la mesa de negociación en México. Ellos también han mandado sus señales, así como nosotros le hemos mandado muchas señales a ellos. Tal vez los gringos no van a ceder a quitar todas las sanciones, porque esas no las van a quitar, la mayoría. Van a relajar algunas, como ya está sucediendo, y se van a esperar las elecciones de Congreso de término medio, que lo llaman allá término medio, que son el próximo año, donde la Florida, que están allá muchos venezolanos antipatria, es clave el voto de los venezolanos, cubanos, haitianos, dominicanos, los que están allá, pues los puertorriqueños, y es clave para ganar puestos en el Congreso. Entonces, vista así, manera macro, Venezuela le ha abierto un boquete, una tronera, un hueco, un espacio para por ahí meterse, filtrarse, para que esta economía poco a poco vaya mejorando y para que las cosas tengan que estabilizarse en nuestro país. Es un logro político. Ahora tenemos que ir hacia el logro económico, que no está fácil. Y no va a ser fácil si nos llega dentro de 2 o 3 años, si no estabilizamos este país rápido, nos va a llegar el loco que estuvo antes allá en el país del norte. Ustedes saben quién es, que lo tienen ahí agarrado por las pelotas ahorita las instituciones gringas, pero que la pueden soltar porque ustedes no saben cómo se realizan estas cuestiones allá. Entonces, déjenme sus puntos de vista, sus orientaciones, si creen que Venezuela ha venido poco a poco tejiendo para irse deslastrando del bloqueo, o si creen que todavía los gringos nos tienen agarrados por las piernas para no zafarnos nunca más. Déjame todos tus puntos de vista, gracias y hasta la próxima.